Viajé hasta Puerto Maldonado para adentrarme en La Pampa, uno de los lugares más destruidos y contaminados por la minería ilegal en el Perú. Durante una semana seguí de cerca la rutina de los mineros para mostrarte cómo se extrae el oro y cuál es el verdadero precio de conseguirlo. Aquí cada gramo de oro deja una cicatriz en la Amazonía, bosques destruidos, ríos contaminados con mercurio y un hogar perdido para miles de especies. Pero eso no es todo, La Pampa también está marcada por la prostitución, la trata de personas y la violencia. Acompáñenme a descubrir desde adentro una de las realidades más impactantes y controvertidas del Perú. Hola viajeros, ya estamos llegando a Puerto Maldonado y hoy vamos a conocer cómo es la destrucción en carne propia de la flora, de miles de hectáreas de bosques, de la contaminación del aire, del suelo y del agua. Bueno, así empezamos un día de trabajo aquí en La Pampa, kilómetro 107. Ya estamos yendo donde están los taxis para entrar al trabajo. Así es, un día en Las Pampas, terrible. Hay mucho movimiento por acá a esta hora. A esta hora me voy a tomar un rico maca para el frío. Así están las calles aquí en Las Pampas y hoy les voy a mostrar un día de trabajo aquí en La Pampa. Como está aquí mi amigo, entonces me dijo ven a experimentar y a ver cómo es el trabajo para que puedas mostrarle a la gente. Y eso es lo que voy a hacer, amigos, mostrarles cómo es el trabajo aquí en Las Pampas. Nos llamamos rancho para el trabajo. Amigos, aquí todo el día se trabaja, domingo, feriados, todos los días, no hay descanso, ni un solo día. Ahorita estamos entrando un día domingo 23, 24 o 23. Y así, con esta lluvia, con tormenta, no hay descanso. Seguimos trabajando las 24/7. Nos encontramos en el kilómetro 111. Estamos rumbo al 115 para entrar al trabajo, unos 40 minutos hacia adentro. Ya después de haber pasado el control, es decir, ahí te cobran un peaje de 5 soles, estamos por acá, entrando al trabajo, un camino de troche de 45 minutos, un aproximado, hacia el fondo, para llegar al trabajo. Un dato es que todas las personas solo pueden ingresar con motos o cargueros. Con otro tipo de vehículo no se puede porque es una carretera afirmada de un solo vía. Por esta parte ya podemos ver los primeros motores. La entrada 115. Puro desierto, pura arena.
puentes aquí en el trabajo. Aquí, como pueden ver, están ingresando todos al trabajo. Mayormente aquí usan la moto ideal, es la Pulsar 180. Esa moto es de todo terreno, te aguanta una eternidad. Ya nos encontramos por esta parte, cerca de llegar al trabajo. Unos 5 minutos de aquí estamos llegando. Por aquí está todo monte. Todo este bote está puro lodo, como ha llovido. Bueno, estamos en época de invierno, es por eso. Siempre va a estar así. Y por acá los taxistas se han hecho faena y han subido, ¿no? Por estar seco por esta parte. Ya nos encontramos aquí en el trabajo. Ya estamos en nuestro campamento. Justo aquí está. Y bueno, así es el trabajo acá. A las 6 de la mañana están sacudiendo. Y por aquí podemos ver el pozo. Este es el agua que turbinan al pozo. Es así. Botas el material con agua y sigue entrando agua para que turbine, para que no se seque. Bueno amigos, es hora de almorzar. Ya van a cambiar turno. En este momento están cambiando turno. A las 2 de la tarde entra el compañero que va a trabajar hasta las 7 de la noche. Como pueden ver, aquí estamos full trabajo, full chamba. Hay muchos campamentos por acá. Todos están trabajando. Bueno, acá de la comida no te puedes quejar porque hay bastante comida. Se ha vuelto costumbre a que los traqueros salgan y traigan más refrigerios. Aparte de la comida que trae el dueño, los traqueros traen refrigerios. Entonces, de la comida nunca te vas a morir. Si quieren venir a trabajar, vengan amigos, porque aquí hay bastante trabajo. Para todos, hay para todos. Mujeres, varones, todo. Hay mucho trabajo.
Así es como sale el material de la tolva. Estamos enviando más o menos unos 100 metros. Aquí sale. Y aquí todo el material, cancha se llama ya después. Ya está botando por acá. Son exactamente las 7 de la noche. Aquí estamos en el campamento de la mina en Puerto Maldonado. Y todas esas luces que ven son motores. Aquí podemos ver la luna bien clara. Nos reportamos desde Las Pampas, Puerto Maldonado. Aquí estamos de turno, seguimos trabajando a las 3 de la mañana. Aquí están trabajando dos motores. Y así es el trabajo, amigos. Aquí no hay descanso, no hay cumpleaños, no hay feriados, no hay domingos, no hay nada. Aquí estamos en Puerto Maldonado, donde la vida no vale nada, pero se gana un montón. Se gana bien, amigos. Justo ahí está saliendo
material. Aquí estamos en Las Pampas, kilómetro 15, en la zona minera. Ya estamos yendo a pisar el oro. Aquí tenemos el azogue o mercurio, el patito. Como pueden ver, todo es arena. Aquí normalmente se camina descalzo, porque no se puede caminar ni con sandalia, ni con pantuflas, ni con chanclas. Justo aquí podemos ver el pozo donde se está trabajando, a unos 10 a 15 metros de profundidad. Y es por aquí viene el material y sale en la tolva con tubos de 4 pulgadas. Y aquí está. Aquí está, porque ya han botado material. Se ha hecho como un cerrito. Igual allá. Y esta es la tolva, el famoso tolva donde se tienden las alfombras que están allá. Estas son las alfombras que tienes tú en tu casa. Se tiende en orden, obviamente, de nuevo a viejo. Y siempre al contrario de la corriente. Ya nosotros estamos a punto de pisar. Y este pozo es donde descargan el material, ¿no? El material con agua. Todas las personas que tienen motores sacan de aquí agua para su pozo, que están a una profundidad de 5 a 10 metros. Así todo alrededor, aquí bastante motores. Y aquí podemos ver varios tolvas. Cada tolva tiene un motor. Esta tolva está con alfombra. Por aquí podemos ver que están pisando ya en un cilindro. Aquí está a punto de echar bórax. Este es ¿para qué es, Percy? Este es para el óxido, ¿no? Para quitar el óxido, bórax. Luego de eso se echa el azogue o mercurio. Aquí ya está el material, una tercera parte de este cilindro. Y también se echa acetacito para la grasa. Mercurio. Y el mercurio para retener el oro. Y es así, vamos a pisar unos 20-25 minutos para después sacar el oro. Este es el proceso de la pisada. Aquí se pisa un cilindro, se pisa fuerte, más o menos en 30 minutos. Ya el mercurio va a coger el oro. Tiene que pisar fuerte con el talón del pie. Pero antes de esto se tiene que echar bórax y ACE. Bórax para el óxido y ACE para la grasa, ya que en el pozo siempre hay restos de grasa, todo tipo de grasa, óxidos, entonces con eso se puede neutralizar. Así es el proceso de la pisada. Siempre con un palo para que este no te haga doler.
Y aquí, justo aquí estaba el pozo que hicimos. Aquí están las alfombras. Y está nuestra tolva. Es así, amigos, el trabajo aquí en Las Pampas. Hay bastantes personas trabajando. Mira. Oh. Ya. Está roto por acá. Estamos a punto de batear todo el oro que hemos recogido durante 20 horas de full trabajo. Aquí estamos en proceso de bateado. Todo el material que salió después de pisar en el cilindro. Allá también están sacudiendo, también están pisando. Ya entramos al proceso de bateado, donde se va a extraer el mercurio ya con el oro. Estamos en la última etapa, sacando las últimas, el último material. Aquí se trabaja así, todo el tiempo en el agua, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo tormentas de arena. Bajo ventarrones. ¿Eso del mercurio? A las 11 de la mañana ya un motor está empezando a trabajar. Este motor está parado porque no hay personas, no hay traqueros. Todos los traqueros se emborracharon y no vinieron, así que está disponible para aquella persona que quiere trabajar. Aquí así es la costumbre. La persona o el traquero que hace un turno, es decir, el turno dura 2 días, 1 día y medio prácticamente. En el mediodía descansas. Es ahí donde se van a tomar, allá por el bar con las chicas, y ahí se malean pues hasta 4 días. Entonces tienen que esperar otro turno todavía. Si eres responsable y trabajador, pues acá hay motores bastante, porque hay bastante borrachos acá en el trabajo, pues en la minería en Puerto Maldonado. Así que venga sin miedo, que hay bastante trabajo. Mira, este motor no trabaja nada, está parado. En cambio esto sí. Así como les digo, si tienen esa habilidad o pueden aprender también, claro. Aquí es habilidad nada más, prácticamente toda esa habilidad es saber, ¿no?, sobre más técnicas y habilidades, al toque resolver las cosas al instante para no perder tiempo, porque siempre se va a malograr una cosa aquí en el trabajo. Cualquier cosa puede pasar, se rompen tubos, se salen los tubos y hay muchas cosas que pueden pasar. Así que, amigos, en otro video les estaré enseñando cómo traquear desde un principio, desde un inicio, cómo traquear,
cómo hacer las instalaciones, cómo el proceso todo, prácticamente hasta vender el oro. Desde el inicio hasta el vender, porque hay procesos, ¿no? Primero llegas a las 6 de la mañana, desayunas, boleas y después empiezas con el acondicionado del motor. Una vez que estás listo, un aproximado, un promedio, empiezan a trabajar a las 11 de la mañana. Terminando ese horario, te pones a traquear hasta las 2 de la tarde el primer turno del primer compañero. De 3 a 7 del segundo compañero y así. De 9 a 1 y de 2 a 6. Después empieza el proceso de sacudida de alfombra. Y una vez que sacudes la alfombra, tienes que, claro, prácticamente antes de sacudir la alfombra se tiene que hacer pozos. Mayormente aquí lo hacen con tubos, es donde vas a sacudir la alfombra. El pozo tiene que estar obviamente con agua. Y una vez que sacudido ya tienes que escurrir el agua y echar ese material que sale al cilindro para luego pisar. Y eso se llama alce. Después el próximo alfombra se llama chibola, lo que son los restantes de las 6 primeras, las últimas 5 se llaman chibolas y eso también es igual. El mismo proceso se tiene que hacer a la chibola. Pisar, sacudir, después con mercurio obviamente, bórax, ya se tiene que pisar. Y una vez que ya sale el oro, se hace quemar y se vende. Tienes que bajar ya después del mediodía pues a vender tu oro a La Pampa, al kilómetro 6, 7, 8 hasta 15, a donde tú quieras. Aquí está nuestro campamento de nosotros y por aquí muchos taxistas que llevan petróleos o cualquier cosa que falta en el trabajo. Así nomás se gana acá, 24 horas. ¿Qué pasa? Nos encontramos en La Pampa, amigos, en el kilómetro 15, en la zona minera. Llega bastante ya. Estamos saliendo de Aguas Claras. Aquí, después de realizar nuestro turno, estamos camino al pueblo. Ya estamos saliendo de turno a las 3 de la tarde. Normalmente se sale a las 11, pero a veces tiene que salir a las 1, a las 2 o a las 3. Depende del trabajo. Aquí
Estamos en medio de la selva y nos dirigimos al kilómetro 15 para luego bajar al kilómetro 7 donde estamos. Pero antes que eso vamos a vender el oro, un gran olón que hemos sacado, es decir, pura barba estamos. Ya llegamos al pueblo, kilómetro 15, puro lodo, charcos de agua. Porque no hay barrio. Tapa, silencio. Llegamos a vender el oro, amigos, aquí en Las Pampas, kilómetro 15. Calles desordenadas, y es aquí donde deposita toda la plata la gente que gana en la mina. Nos encontramos en las calles de Pampa, kilómetro 107. Ya son las 7 de la noche y así es una noche en Las Pampas, bastante movimiento. Podemos ver aquí bastante chicas que están sentadas en los bares esperando un cliente traquero. Así es Las Pampas, pura perdición. Y nosotros estamos grabando con una cámara oculta. Gente, vamos a probar suri. Suri en la selva. A ver. Es el momento de probar el famoso suri aquí en la selva. ¿Cómo está? ¿No te gusta? Ya ves, yo te digo. Pero para que pruebes normal, pe. Tipo, igual nada. Igual gusano. Igual agua, su sabor. ¿Así? Bueno, ahora me toca probar a mí. A ver, vamos a ver qué tal está. Amigos, lo acabo de probar y la verdad tiene un saborcito extraño, pero me gusta. Vamos a seguir probando. Agarra, a ver, negrito, agarra para dejar. Más fuerte. Vamos a probar. Sí, está comestible. Está comestible el suri. ¡Ah! Parece que está comiendo un gusano, ¿no? Algo así. Pero ya, me lo terminé. Ah.
no quiero, pero... Bueno, me rendía, ya no voy a terminar. Bueno, al menos terminé un palito, ¿no? Pero ya no voy a probar más. Bueno, aquí estamos una noche más en Las Pampas, caminando en las calles, bien desordenadas las calles, pero lo bueno es que aquí hay mucho movimiento, amigos, mucho comercio, venta de gasolinas, fruta, más de ferretería, mecánica de motos, es lo que más podemos ver aquí en Las Pampas. Kilómetro 107, 108, 109 hasta 115. Bueno, esta comunidad no es reconocida, ¿no?, por el Estado peruano, porque aquí se realiza la minería ilegal, entonces no es reconocida. Pero en esta comunidad podemos encontrar todo lo que necesitas. Por ejemplo, está gimnasios, hay comidas, hoteles, hay zonas recreativas, todo lo que una persona en la ciudad quisiera tener. Lo malo es que sus calles están llenos de charcos, lodos por todas partes. Así. Esta comunidad es bien desordenada. Tiene calles sin acceso, calles totalmente chuecas, sin mantenimiento, pura trocha, llenos de lodo. Aquí lo que importa es generar plata. Aquí hay bastante comercio, se mueven millones de soles, millones por la minería. Aquí la persona puede llegar a ganar en la minería siendo un traquero ya con experiencia, puede ganar hasta 3.000, 4.000 soles por turno. El turno es de un día y medio, prácticamente 2 días, y eso es lo que llegan a ganar los traqueros. Así que por eso la mayoría de las personas quieren venir a Puerto a ganar mucha plata. Y hoy lo estamos comprobando, pues no, yo estoy de estadía por unos días nada más para enseñarles cómo es el trabajo aquí en Puerto, y para que ustedes puedan saber y conocer sobre el proceso del trabajo de la minería. Bueno, estoy de invitado solo por unos días, y pues para mostrarles, ¿no?, todo lo que se tiene que hacer y no allí. Amigos, para entrar en contexto sobre los kilómetros, les voy a comentar. Cada kilómetro, por ejemplo, podemos hablar de kilómetro 115, 116, kilómetro 107. Son pueblitos o comunidades. Aquí van, ¿no?, desde el kilómetro 60 hasta el kilómetro 120, creo, más o menos. Cada kilómetro es un pueblito, una comunidad, como les vuelvo a repetir. Estamos a punto de llegar al kilómetro 107, donde nos estamos quedando nosotros. Hemos subido hasta el kilómetro 109 a comer, a probar suri. Aquí lo que no se debe hacer es grabar lo que estoy haciendo yo. Grabar, volar un dron aéreo sobre las minerías. En esta comunidad la regla es clara. Aquí no se permite rateros, no se permite personas con mal accionar, porque aquí los primos te van a coger del cuello y ¡zas! Ya sabes. Así que por eso aquí no pueden robar. Tú puedes encontrar motos que están cuadrados sin candado, que están por el monte, nadie los toca. Pobre aquel persona que toca esa moto. Ya pues, como les digo, los primos. ¡Za! Así que a tener cuidado acá. Amigos, es común ver aquí en esta comunidad que todas las calles están llenos de charcos de lodo por todas partes. En todos los kilómetros así, desordenado. No hay agua de desagüe, no hay luz. Por la misma razón que les dije que este pueblo no es reconocida legalmente como una comunidad.
Así que es un pueblo fantasma, como se podría decir, pero donde hay mucho movimiento, demasiado movimiento. Bueno amigos, es hora de partir ya de La Pampa. Hemos estado aquí una semana, ¿no? Prácticamente una semana estuvimos, 6 días. Como les dije, para mostrarles todo el trabajo que se realiza acá. Y ahora nos vamos para Puerto Maldonado. También a vivir una aventura por ahí, ¿no? A la reserva de Tambopata. Ahorita ya estamos camino hacia el paradero, para ya después jugarnos hacia Puerto. Así que nos vemos en Puerto Maldonado.